¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 17 ya de agosto de 2018. Por supuesto, estamos en vivo como siempre por la radio y desde mañana en la tarde ya nos pueden encontrar en nuestro streaming del diario electrónico, en el streaming de televisión, y ahí va a estar alojado el programa para que usted lo pueda ver cuantas veces quiera. No sé si habrá alguien que lo quiera ver más de una vez, pero ven, si quiere lo puede ver todo el tiempo. Les cuento a quiénes tenemos en el panel. Felizmente panel súper equilibrado porque tenemos dos mujeres hoy día. Nos cuesta a veces, pero hoy día tenemos dos, hemos tenido hasta puros hombres, lo que es vergonzoso, así que vamos a partir por presentar a nuestras panelistas. Está con nosotros Camila Ríos, cientista política, tú eres parte de la dirección del Partido Poder. Sí. Son todos militantes de partido, eso también es otra condición bastante particular. Camila, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A Verónica Garrido, consejera también, dirigente de Evópoli. Así es. También militante. Bienvenida, Verónica, un gusto. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todos. Roberto Santa Cruz, abogado, militante también del Partido Socialista. Buenas tardes. Gusto de saludarte, Robert, y muchas gracias también por estar con nosotros. Oye, esta semana, y yo diría que a partir de la semana, no solo esta, sino que la anterior, está marcado por el tema de los derechos humanos en distintas miradas, que parte con el tema de haber primero los fallos de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que vuelven a poner sobre la mesa este tema respecto de las libertades provisionales. ¿Se dice así, Roberto, tú que eres abogado, libertades condicional, no? Libertad condicional en este caso, es lo que se otorgó. Que no reemplaza la pena ni elimina la pena, sino que la cumple de otra manera. Es un beneficio, exacto, un beneficio establecido en nuestra legislación, y la polémica ahí se genera principalmente porque entendido que estos son delitos de lesa humanidad, deberían tener un estándar mayor para otorgar ciertos beneficios. Lo que no está en la ley chilena. No, para nada. O sea, el fallo de la Suprema, siendo estricto en lo jurídico, se ajusta a derecho, podríamos decirlo, a derecho interno. Lo que pasa es que el problema se abre cuando los parámetros internacionales, por ejemplo, lo que está en el código de... En el Estatuto de Roma, es que, por ejemplo, también se otorgan algún tipo de beneficio ahí, hay que ser claro en aquello. Pero el estándar es mayor. Por ejemplo, se piden 2/3 del cumplimiento ya de la condena, y acá se otorgó lo que es propio de la ley chilena, que es la mitad de la condena, la media prescripción, que se llama. Uh-huh. Entonces ahí hay diferencia. Y hay una posible acusación constitucional contra los ministros, pero puso el tema de nuevo en boga. Bueno, y después todo lo ocurrió con Mauricio Rojas y el Museo de la Memoria, etcétera. Entonces, yo les propongo, si les parece, conversemos un poco sobre el tema de los derechos humanos. Hay una columna de Gabriel Boric, del diputado Gabriel Boric, hoy día muy interesante también, mirado desde su postura, llamando a tener una visión de defensa irrestricta y denuncia irrestricta de los derechos humanos en las condiciones que sea, por los gobiernos que sea y en los momentos que sea. En fin, se revitalizó este tema y ¿qué te parece, Camila, si partimos por ti, que eres la generación más nueva y que se enfrenta con este tema que los más viejos, los ancianos ya como yo, arrastramos desde nuestra propia infancia casi? Sí, mira, yo creo que es fundamental que nosotros como Frente Amplio, pero también como partido a nivel nacional, tengamos una defensa restricta a los derechos humanos. Y ahí yo haría una diferencia entre lo que se refiere a la memoria, que son, claro, lo que ocurrió en dictadura, las víctimas en este tipo de casos, y lo que ocurre hoy día con la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, a mí me parece súper grave que, por ejemplo, haya sectores o partidos hoy día que todavía estén dudando sobre lo que ocurrió en dictadura, estén insinuando que no fue tan así, que hubo un contexto, o sea, cuando hoy día en redes sociales, en columnas, salen diciendo sectores de la derecha de que el Museo de la Memoria recibe mucho dinero, de que vamos a ingresar un proyecto de ley como para que los funcionarios que trabajan ahí ganen menos. O sea, es decir, todo el rato pensando en que el Museo de la Memoria no debería existir, o que le falta contexto, que es mentira, etcétera. O sea, yo creo que nosotros no podemos ya hoy día estar dando ese tipo de discusiones. Debemos superar todos los partidos en Chile esa discusión y todos asumir lo que ocurrió y no estar cuestionando una vez al año, cada 2 años, que casi que los homicidios fueron mentiras, que son jubilados, no recuerdo las palabras exactas del diputado.
Claro, lo que pasa es que Urrutia habría que meterlo a algún museo alguna vez, que nadie se olvide que existen personajes como Urrutia, pero en fin. De verdad yo creo que en el tema de la memoria, nosotros ya no... yo creo que no da para más. Terroristas con aguinaldo. Eso era exactamente. Entonces yo creo que ese es un tema que nosotros ya deberíamos cerrar hace rato, y que hoy día tengamos diputados, parlamentarios, políticos chilenos aún cuestionando lo que ocurre en la dictadura, de verdad me parece vergonzoso. Pero también quería plantear que la defensa hoy día de los derechos humanos, que si bien nosotros deberíamos, como lo dije anteriormente, el tema de la memoria ya que sea transversal, ya cerrar esa discusión. Pero el tema hoy día de la defensa de los derechos humanos me parece que es central. Y es central porque hoy día hay sectores de la derecha chilena que tener un enfoque de derecho es radical para su posición. Y por eso yo creo que hoy día hay mucha gente que le cuesta decir que reconoce que hay una vulneración a los derechos humanos. Hoy día, por ejemplo, cuando se discute el tema del salario mínimo, ¿quién podría decir que no hay ahí una discusión sobre los derechos fundamentales de los trabajadores a tener una remuneración que le asegure una vida digna? Por ejemplo, el tema del acceso a la salud, el tema medioambiental, por ejemplo. Esos también son discusiones de los derechos humanos. Pero hoy día parece que no todos están dispuestos en nuestro espectro político de discutir con un enfoque de derecho. Porque hoy día para algunos sectores eso sería radical en sus posiciones. Eso quería plantear. Verónica Garrido, ¿cómo ves tú el tema en global, una primera aproximación que tú quieras hacer? Bueno, mira, en primer lugar me parece bien el enfoque, Camila, en ver desde lo que es la memoria propiamente tal sobre derechos humanos y lo que pasa hoy día. Nosotros como partido, bien ya lo saben, inmediatamente ocurrido el hecho, condenamos a través de nuestro presidente Hernán Larraín, y eso nos ha traído sus costos políticos, obviamente, porque nosotros somos parte de una coalición. Y yo creo que no hay doble mirada en aquello. Somos absolutamente pro derechos humanos y por lo tanto condenamos toda acción, y especialmente las que tienen que ver con la del Estado. Pero también, y en ese sentido tomo en valor lo que dices, Camila, son contextos históricos distintos. Una cosa es el pasado, donde yo creo que tenemos que ser absolutamente tal vez uniformes en declarar nuestra repudio a lo ocurrido en dictadura. Yo creo que a esta altura es casi indiscutible. Me cuesta entrar en una conversación con alguien que todavía justifique. Nadie está por sobre otro, menos el Estado. Pero hoy día, a 40 años después, hoy día los derechos humanos han evolucionado. Hoy día hablamos de los derechos de las mujeres, de los niños, incluso de los animales, ¿cierto?, del medio ambiente. Obviamente hay un concepto de derechos humanos mucho más integral hoy día, incluso en países como más desarrollados, aunque no ha sido gran tema, salvo lo que afectó a la raza negra en Estados Unidos, pero hoy día hay un tema en Estados Unidos enorme en las universidades donde se están declarando oposición a vulneración de derechos humanos como los inmigrantes, etcétera. Efectivamente, hoy día el concepto es mucho más amplio, eso es lo que les quiero decir. Yo creo que hoy día tenemos que buscar consensos en los partidos políticos para construir desde el verdadero respeto. Yo creo que lo que ha ocurrido tiene un costo político enorme, pero también es una buena oportunidad. La primera oportunidad que yo veo es que el sector político que está lo que hoy día se denomina la oposición tiene un sentido también para unir voluntades y fuerzas otra vez. Y veo a muchos dirigentes de izquierda que están opinando y estaban muy en silencio durante estos últimos tiempos. Yo creo que les ha dado una oportunidad para revitalizar sus posiciones. Pero Chile se merece y es más, yo iría mucho más allá. Yo creo que el Museo de la Memoria, dado que está aquí en Santiago, debiera ser itinerante, estar en regiones, que esto sea un tema que se eduque en los colegios, en los liceos. O sea, yo creo que hay que ir mucho más allá, hay que dar un paso de comprensión del respeto a los derechos humanos en forma mucho más intensa de lo que se ha hecho. Y en eso, obviamente, nos separamos un poquito. No tanto, cuando uno conversa con las personas de UIRN, pero en el ámbito chico, en el área chica, la verdad es que pensamos prácticamente igual, pero hay de repente algunos personajes, yo creo, Felipe, tú nombraste a uno, hay ciertos personajes de la política que de algún modo viven con esas posturas casi,
no sé cómo calificarlas, digamos, porque tienen, más allá de la ironía, son muchas veces crueles. Pero, ¿sabe, Verónica? Perdona, Roberto, te doy la palabra de inmediato. Uno ve diferencias gigantescas en las posturas. Por ejemplo, la nueva ministra de Cultura, Consuelo Valdés, fue categórica, clarísima. No dejó espacio a duda ninguna. Cuando le dijeron ¿qué piensa del museo? El museo es un espejo en el que hay que ir a mirarse. Claro. Y muy bien que está. Punto. ¿Y qué piensa de lo que dijo el señor Rojas? No estoy de acuerdo. Me parece pésimo lo que dijo. Y se acabó el debate con ella. Sí. Ayer o anteayer el ministro de Justicia hizo el papá del presidente que es UDI, no hay que olvidar que en la reina UDI hizo un estupendo declaración también en este sentido. Pero y te doy la palabra, Roberto. Es que hay una parte de la derecha, es la sensación que queda después de todo esto, que sigue creyendo que la dictadura fue necesaria, valió la pena, y que da la sensación por lo que dicen, que estaría mucho más cómoda en un régimen de esas características que en un sistema democrático. Y que no tiene nada que ver con lo generacional también, porque Camila Flores, recuerdo sus declaraciones, y otros más, que han dicho que no prácticamente no reconocen la violación a los derechos humanos en ese periodo. Y es una parte de la derecha, un sector viene que se puede identificar muy bien. Evidentemente, otra parte tiene una posición muy distinta en el tema y lo ha hecho manifiesto con toda claridad. Roberto. Yo creo que lo de Evópolis hay que aplaudirlo, porque sus socios, no un sector de la derecha, son sus socios más grandes, que son Renovación Nacional, y la UDI, a través de sus partidos, de sus presidentes de partido, como es Desbordes, como la señora Reisenberger, salieron a criticarlos de inmediato. O sea, Desbordes los trató de oportunistas, como si hablar de derechos humanos en favor de los derechos humanos sería un oportunismo. Entonces, no me queda más que felicitar a los colegas políticos, por decirlo de alguna forma, porque están en la otra vereda, de Evópolis, que efectivamente yo creo que fueron valientes, porque se enfrentaron no a un sector de su coalición, a los partidos más grandes de su coalición, lo digo por la declaración de sus presidentes, nada menos. Claro, lo de Camila Flores o lo de Moreira uno lo entiende como personajes bastante curiosos en la política nacional, como en todas partes hay, pero cuando son las instituciones, sus presidentes de partido, lo que lo dicen me parece muy grave. Dicho aquello, entrando ya un poco más al fondo, yo coincido con lo que se ha dicho acá por mis dos copanelistas, o panelistas, ¿cómo se diría? ¿Está bien? No ¿Panelistas? Sí. Bueno, en el sentido que ya el tema de los derechos humanos hay que entenderlo como algo que no se tiene que relacionar con contextos ni con causas, es algo que obedece, en el tema de la memoria, participo en la misma división que tú hiciste, Camila, decir, eso no se toca, eso es para que nunca más ocurra, sea una dictadura izquierda, sea una dictadura derecha, sea una dictadura incluso de un color político que desconocemos todavía, o sea, eso no se toca porque eso es lo grave. Uno puede tener museos que hablen de historia, y la mayoría de los museos son así, pero el Museo de la Memoria no es para eso, no es historiográfico. El rol del Museo de la Memoria es recordar que esto nunca más pase. Y eso para todos los colores políticos, no pueden haber diferencias, creo yo, de ningún tipo. En eso nosotros tenemos, para ser bien justos, en ambos lados este sector duro de la derecha que decimos, que son RN y la UDI, representados por sus presidentes de partido, y en algún grado de la izquierda más tradicional también, que tendemos también a justificar ciertas razones o llamarle no intervencionismo a cuestiones que están pasando en Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué lo pongo yo? Porque yo soy de izquierda, porque si lo pone alguien de derecha va a parecer una vez más, tú me empatas con esto, yo te empato con otro. No, lo voy a poner yo. Hay que ser duro cuando los derechos humanos se violan en cualquier parte del mundo. Dejo la palabra dada porque entiendo que es un panel. No, pero está muy bien. Camila. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, sin ir más lejos, y ya dejando el tema de la memoria un poquito, es lo que ocurre con el tema de migración a nivel mundial. Yo creo que nos interpela a todos a tener una posición sobre qué hacemos con las personas que se ven en la obligación de irse a otro país. O sea, yo creo que lo que ocurre en Chile es una problemática que nos invita a todos a pensar y a repensar, como tú decías, los derechos humanos. Los derechos humanos es una cuestión actual, una cuestión que está pasando, una cuestión que no podemos solamente limitarla, como decía, al tema de la memoria. Hoy día, ¿cómo hacemos que los derechos humanos sean prioritarios siempre? ¿Cómo hacemos que, como lo dije anteriormente, en el caso del Sename, por ejemplo, en el caso de la migración, en distintos casos que hoy día requieren con urgencia que parlamentarios, que las instituciones, que el Estado hagan algo?
digamos, porque sí se están violando los derechos humanos de niños, de inmigrantes, de trabajadores, de grupos sociales que han estado excluidos por muchos años. Entonces, eso quería plantear, que los derechos humanos es una cuestión actual, que nos interpela y es una problemática y un prisma, un lente que nos ayuda a entender también la problemática social desde donde yo creo que se debe enfrentar, que son los derechos humanos. Claro, hay que recordar que los de la memoria, lo que son los derechos humanos de primera generación, que tienen que ver con la vida y la libertad de las personas. Después vienen los de segunda generación, para poner el contexto, la segunda generación tienen que ver con los económicos sociales, y hoy día estamos también con los de tercera generación, que tienen que ver con los derechos ambientales y con el poder disfrutar o convivir en un planeta que sea sustentable. Esas son 3 categorías, y hoy día evidentemente, fíjate que lo que dice Camila, ya en los de primera generación, o sea, los que tienen que ver con la vida y la integridad física de las personas, parece agotador que todavía se tenga que discutir sobre eso. Verónica. No, yo en ese sentido opino bastante similar. Agradezco a Roberto tu mención Evópoli. No ha sido fácil. Este es un panel que vamos a crear un partido después. Nos unificamos. Estamos todos de acuerdo. Vamos, los puntos de encuentro, vamos al partido del encuentro. Oye, a mí me parece que, y en ese sentido también quiero ser justa. Si bien es cierto, la mayoría de quienes estamos en Evópoli somos personas que jamás habíamos militado en partido alguno. Yo creo que fácil el 90%. Sin embargo, igual tenemos gente que ha venido desde la UIRN, algunos, decepcionados, en fin. Pero yo creo también que es un paso dentro de la centro-derecha. El que se haya creado un partido después de más de 25 años es un paso de que hay una generación nueva que está entendiendo la realidad de una manera distinta. Y en específico, respecto de esto, el día 1, cuando nos creamos nuestra declaración de principio, el no apoyar ninguna violación de derechos humanos fue una máxima nuestra. Así que hablar de dictadura en vez de hablar de gobierno militar es algo muy común en nuestra gente, en nuestros pares, en nuestros amigos. Pero yo me preguntaba mientras los escuchaba, ¿qué pasa ahora? ¿Qué esperamos para el futuro? Porque también uno, del punto de vista solo humano y desde de ser misericordioso con aquellos que también han sufrido en otro lado, ¿qué tenemos que hacer también? A lo mejor tenemos que tener otro museo que explique la otra parte, tenemos que avanzar en conversaciones como hizo en su tiempo la Comisión Rettig y otro, en poder juntar estos dos mundos para un reconocimiento, porque hoy día en la mañana hablaba con unos jóvenes sobre las personas que perdieron, los que tienen parientes que nunca aparecieron, el dolor para una madre, nunca saber de tu hijo o de tu hermano, etcétera. Algo más tenemos que hacer. Me parece que como que siempre vamos chuteando esto de los derechos humanos o lo que pasó en el 73 como para el próximo gobierno, para la próxima elección, es tema, pero algo falta. ¿No creen ustedes que tenemos que hacer algo más para juntar estos dos mundos que a su vez, aun cuando van desapareciendo por razones cronológicas de edad, sin embargo nosotros vamos heredando nuestros hijos, nuestros nietos? Siento que hay algo que no estamos haciendo como sociedad. Y yo creo que hay otros países que han dado muestras de que la reconciliación es posible, o la conciliación, o no sé, un diálogo más fecundo respecto a estas posiciones tan extremas. Y me falta eso, y a mí me gustaría ser parte de eso también. Me gustaría que nuestro partido, lo hemos conversado también, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestra sociedad? Porque es bastante triste, me imagino yo, que el día de mañana con mis nietos tenga uno que es de más bien de centro izquierda y otro de centro derecha, y ambos estén todavía discutiendo si fue dictadura o fue gobierno militar en 10 años más. Me moriría de pena. O sea, hay algo que nos falta, no sé si a través de la educación, pero los partidos políticos, me queda claro, tenemos una tremenda obligación. Yo los invito a pensar también qué debiéramos hacer. No tengo la respuesta, tengo el sueño, tengo la inquietud de que algo nos falta por hacer en la sociedad chilena. Roberto, yo creo Santa que Cruz. ninguno de los 3 panelistas, incluso Camila, que es mucho más joven que nosotros, tuvo en el colegio, en el liceo, educación en derechos humanos. Yo lo tuve de alguna forma indirecta, porque tuve una profesora de castellano, en ese tiempo se llama castellano, no lenguaje, que nos pasó la Declaración de Derechos del Hombre cuando estábamos en cuarto medio, porque yo estaba en cuarto humanista, entonces como tenía 8 horas de castellano había que pasar a más cosas, digamos. Pero eso es una ventaja que yo creo que la mayoría de mi generación no tiene y las nuevas generaciones tampoco. Bueno, no tienen ni educación cívica. Claro, o sea,
que es básico, porque tal vez por la educación cívica solucionaríamos un poco lo que dice Verónica. ¿En qué sentido? O sea, yo puedo discutir con alguien que es de derecha, y él puede creer en el libre mercado desregulado, yo puedo creer en una economía más planificada, yo puedo creer en derechos sociales, él puede creer más en derecho económico. Da lo mismo. El problema es que nosotros lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que no se deben violar los derechos humanos. O sea, ese es el piso común. Si no, estamos mandando la punta del cerro a la democracia, la república, al ser humano, que hace una batalla de la humanidad, conseguir que algunos delitos se crean de deshumanidad, que no sean delitos comunes. O sea, la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, son grandes logros de la humanidad. Entonces yo creo que para no perder ese punto de vista, tiene que ver principalmente con educación. Porque yo creo que ni siquiera los padres están capacitados para enseñar estas cosas a su hijo. La diferencia que hace Felipe con respecto a los derechos de primera, segunda, tercera, y creo que medio ambiente está en la cuarta generación, no en la tercera, pero da lo mismo para el caso. Y hoy día estamos en boca de la cuarta generación de derechos humanos. Esa clasificación yo creo que no la entiende ni el 90% de nuestra sociedad. Entonces, hay que empezar por alguna parte. Y yo creo que hay que empezar en el colegio y también los padres que nos gusta informarnos, enseñarles tal vez a nuestro hijo cosas. O sea, primero que todo, nunca está... O sea, voy a poner un ejemplo claro. Que se haya discutido cuando estos delincuentes, pues son delincuentes, pero ciudadanos ecuatorianos fueron torturados en la cárcel, fue poca la gente que dijo que eso era violación a los derechos humanos, que era el Estado que por omisión está permitiendo la tortura dentro de un recinto del Estado, pagado por el Estado, si es que era cárcel condicionada, lo mismo. Independiente que uno está de acuerdo con que estén presos y todo lo demás. Pero hubo gente que salió diciendo, o sea... nuestro arquero de la selección nacional diciendo que la gente estaba pataleando por esto y no era justo. O sea, ahí vemos que no hay formación en derechos humanos. Y por ahí yo creo que podríamos avanzar. Bueno, Camila Ríos. Si bien estoy de acuerdo con que debe haber una educación, ¿cierto?, en tema de derechos humanos desde chiquititos, yo creo que tampoco igual hay que separar. O sea, cuando el ex ministro ya de Cultura dice estas declaraciones, y cuando mucha gente, sectores de derecha, desconoce lo que ocurrió en dictadura o le llama de otras formas, digamos, no lo hace por desinformación. No lo hace porque no lo educaron o porque tuvo una formación paupérrima. Lo hace por una cuestión ideológica, ¿ya? Entonces, yo creo que eso primero le hace mucho daño a la democracia y a la formación que también tienen. Mucha gente dice, pero si la senadora Van Rieselberghe dijo, pero si la no sé cuánto también dijo que era así. Entonces, yo creo que hoy día sí se están haciendo esfuerzos por avanzar, pero y ese avanzar yo creo que tiene que ser en verdad, en reparación a las víctimas, pero también en dejar de comunicacionalmente proyectar que lo que pasó en dictadura no pasó. Y para eso hoy día hay un proyecto en la Cámara de Diputados que sanciona a aquellas personas que fomenten el odio o que desconozcan lo que ocurrió. Sí. ¿Y eso, qué les parece ese proyecto, oye? El proyecto es bueno, yo lo vi el año pasado, lleva harto rato dando vueltas. Sí, hace tiempo. Sí. El otro día uno de los panelistas que hace comentarios internacionales acá venía llegando a Alemania y nos decía, las declaraciones de Rojas, por ejemplo, en Alemania lo meten preso. Al negar, al decir que montaje, lo de Rojas es muy brutal, porque dice que es un montaje. Está pasando con Lau Ampuero, que lo que escribió en ese libro no es mucho menor. Habla del Museo de la Mala Memoria, habla de que ahí hay una operación política detrás de ese museo, de que no tiene contexto, o sea, de verdad resulta impresionante que personas con la formación de ellos, que estén diciendo ese tipo de cuestiones de manera pública. ¿Una ley como esa tendrá piso para pasar en Chile o no? Verónica. Mira, yo recuerdo, no soy abogado, usted me puede ayudar, pero recuerdo que en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se prescribieron algunos partidos de extrema izquierda y extrema derecha. Sí. Aquí lamentablemente no pasó eso, tal vez porque hemos sido más cautelosos, pero yo creo que tenemos que cada una de las personas que vivimos acá, tenemos que tener, sobre todo de mayor educación, mucha mayor responsabilidad en lo que decimos. Yo creo que deben ser sancionados las personas que incitan al odio, que incitan a malas prácticas que al final hagan una mala convivencia entre los chilenos. No conozco el proyecto, no lo he visto en detalle, pero me parece que tenemos que avanzar también a regular
una forma de convivencia distinta. Los tiempos han cambiado. Mira, está pasando, tú me invitaste la vez pasada con el tema de género, ¿cierto? El tema de las mujeres. Antes era fácil hablar con ciertos lenguajes y no pasaba nada. Hoy día no, hoy día tenemos que cuidarnos, ¿cierto? No es llegar y decir un piropo, tiene que tener cierto cuidado. Bueno, yo creo que en esta materia con mayor razón. No sé si es tal vez necesario un proyecto de ley para eso. A mí siempre he creído que la educación es el principal instrumento que tenemos. Yo creo que ahí nos falta todavía educación cívica. No la hacemos, o sea, ni siquiera nuestra gente conoce por qué las calles se llaman como se llaman, o sea, hasta ese nivel. Entonces, me parece que se podría haber un aspecto más preventivo, pero si finalmente es necesario para que algunos tosudos entiendan, tendremos que tener una ley y ver qué pasa con eso, pero que tenemos que hacer algo, obviamente. Yo creo que ya son otros tiempos. Sí, porque además yo no yo no estoy tan segura de que sean sectores minoritarios de la derecha que creen eso. Yo creo que este gobierno de Sebastián Piñera ha sido súper pragmático en su actuar. Y por ende, yo creo que él cuando no sé, le pide la renuncia al ministro de Cultura, lo hace también porque sabía que está en un periodo en que está bajando en su aprobación en la encuesta. Y tampoco él sabe que seguiría bajando si él está a favor o apoya lo que dice el ministro. Yo creo que no podemos estar seguros de que hoy día incluso el presidente Sebastián Piñera y sus ministros y sus equipos, los parlamentarios de su coalición, sea una posición tan minoritaria lo que han planteado algunos. Vamos a hacer una pausa. Retomamos este tema en un minutito. Vamos a hacer una pausa. Tenemos el tema que les quería plantear también, para que si lo quieren pensar un segundo, es la forma, más el hecho, la forma como se resolvió la salida de estas personas que fueron de vuelta a su país, los colombianos. 51 colombianos. Y la promesa de 2.000 más, etcétera. Es un tema. Y la migración en general, que les propongo. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos conversando con Camila Ríos, dirigente del Partido Poder. Estamos también con Verónica Garrido, fundadora y dirigente de Evópolis, y con Roberto Santa Cruz, abogado, militante del Partido Socialista. En este periodo mejor no ser dirigente del Partido Socialista. Estoy feliz como panelista. Oye, en la pausa conversábamos un poco el tema a propósito de lo que Camila hablaba de la migración en un momento, y tuvimos esta semana, o ayer en realidad, esta situación de la expulsión de 51 ciudadanos colombianos eran todos, ¿no? Sí. Que fueron por razones de haber cometido delito. En fin, Roberto nos puede explicar las condiciones de eso. Y hechos de una manera, más allá de que evidentemente si hay personas que delinquen y son de otra nacionalidad, es razonable sacarlos del país. Pero la forma, la expresión la expresión escénica, la presencia del ministro del Interior, hace que esto sea un momento distinto, ¿no? a lo que es habitual en una cosa que no es nueva, digamos. Roberto, sí. Voy a partir Roberto yo para dar algunos lineamientos. En primer lugar, la expulsión de ciudadanos extranjeros que han cometido delitos y han sido condenados por ello en Chile ocurrió siempre. De hecho, desde enero hasta agosto de este año van 1.027 expulsados del territorio nacional por esta causal. O sea, no es algo que sea nuevo. O sea, los 970 y tantos anteriores se fueron y nadie dijo... Se fueron en condiciones distintas, porque esta es la primera vez que ocupan un avión de la FACH para llevarlo para afuera. La argumentación que se dio desde Interior, por la prensa por lo menos que yo leí hoy día en la mañana, era que obedecía a bajar los costos de expulsar a estos extranjeros delincuentes, por decirlo de alguna forma, porque antes los mandaban en redes comerciales que les salía más caro. Entonces ahora, haciendo como un grupito, era más barato llevar el avión de la FACH para allá. Lo que a mí me llama la atención y me parece impropio es querer hacer un poco de populismo en esta materia. A nadie le gusta la delincuencia, o sea, todos están de acuerdo que si un narcotraficante ya cumplió su condena, va a seguir delinquiendo acá, mejor que se vaya a delinquir a su país. Eso puede sonar bien fuerte como slogan, pero yo creo que si la mayoría de la gente en Chile le pregunta, está de acuerdo con aquello. Dicho esto, es súper fácil decir, ahora yo estoy haciendo la pega, porque saco 51 colombianos que eran delincuentes, principalmente relacionados con temas de narcotráfico. Lo llevo con PDI en un avión y estoy por fin sacando a la gente.
Entonces yo creo que aquí hay algo mediático, hay una oportunidad en términos de señalarle yo sí hago la pega cuando la pega se está haciendo desde antes. Camila Ríos. Sí, yo creo que tiene que ver más con el cálculo político. Yo lo decía anteriormente, los ministros de Piñera no le han ayudado mucho en su popularidad estas últimas semanas. Ha aumentado la reprobación y bueno, necesitaban alguna salida mediática que le transmitiera a la gente de que Sebastián Piñera estaba haciendo la pega, como decía. Yo creo que tiene que ver más con eso. Referente a la ley de migración que se está tramitando en el Congreso, mira, lo que pasa es que como partido nosotros nos ha tocado conversar con muchos extranjeros, desde colombianos hasta haitianos. Y lo que ocurre es que cuando el gobierno hizo el llamado a regularizar su situación a los extranjeros, la mayoría sí acudió a regularizar. Pero lo que ocurrió es que tienen un año plazo, les dijeron, para decirle sí o no y pasarle sus papeles. Y durante ese año ellos no pueden trabajar en Chile. Entonces lo que ocurre, y me decía una chica el otro día, que ella iba a trabajar porque claramente tiene que vivir en este país y subsistir. Y como tenían sus antecedentes, su dirección, su número de teléfono, y la iban a fiscalizar de que no estuviera trabajando. ¿Pero eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo. Nosotros como partido nos ha tocado ver un montón de situaciones de ese tipo. Están siendo acosados. De hecho, esta chica me dijo que ya la habían detenido 2 veces y le cursaban multas. Entonces, pero la detenida la llevaban a Carabineros, le cursaban la multa y ella se iba para su casa. Pero me decía, entre lo que gano y en la multa que estoy pagando, al final no me queda otra que devolverme a mi país. Me dijo, yo vengo acá con la mejor de las intenciones, no tenía ningún delito, estaba trabajando, pero como tenían sus antecedentes, la dirección donde trabajaba, su número de teléfono, su nombre, iban y la fiscalizaban de que no estuviera ahí. Consulta, y claramente ¿la fiscalizaba la PDI o Carabineros? Sí. PDI. PDI, sí. Sí, PDI. Entonces, pucha, yo creo que lo que está pasando hoy día, lo mencioné anteriormente, la protección de los derechos humanos de los inmigrantes es una cuestión fundamental, prioritaria, que debemos conversar. Hoy día la ley de migración impulsada por el gobierno todavía está en tramitación, pero eso es lo que hoy día como partido nos ha tocado ver qué está pasando con el tema de migración. Es raro Sí, lo encuentro extraño, fíjate, Camila. Yo trabajo en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y tenemos un programa que hacemos equivalente la visa por capacitación a una visa de trabajo. Así que estamos con la DEN trabajando directamente. Voy a hacer la consulta y te voy a comentar, les voy a comentar si eso están así. Pero mira, 2 cosas antes respecto al tema. Primero, que en este grupo que se fueron, los 51, independiente de lo mediático, que podemos estar o no de acuerdo, que puede ser a lo mejor una oportunidad para empezar a conversar de estos temas, pero vamos hablando del tema migratorio. Esto fue creciendo los últimos años sin ningún control, o sea, era necesario una ley. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad, a mí me ha tocado estar en el norte, en Antofagasta, gente viviendo en verdaderos suburbios, guetos, en fin, de una forma sumamente inhumana. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere que venga gente a sufrir. Queremos que sea gente que venga a aportar y que goce de oportunidades para ellos y su familia. Los que estaban en este grupo, estaba yo leyendo mientras ustedes hablaban, eran delitos graves: tráfico de drogas, ¿cierto?, violación de menores, clonación de tarjetas bancarias, homicidio, no eran delitos menores. Así que me parece bien que se haya hecho. Ahora, probablemente ha sido uno de los grandes temas que ha tenido este gobierno. Si ustedes piensan, estuvimos casi 2 meses con el tema de la regularización y salía en la prensa todos los días. A mí me da la impresión que esto es parte de un proceso también. Ahora hicimos la pega, regularizamos, ahora viene esto de sacar a los que no nos conviene tener aquí por las razones expuestas. Sin embargo, me parece que tenemos que
vuelvo al tema del diálogo entre las partes interesadas. ¿Qué es lo que queremos también nosotros como país en materia de migración? Tenemos que hablar de esto. En muchos trabajos hoy día no están tomados por los connacionales, cuestión de ver el campo. Yo me he juntado con organizaciones de cooperativas, campesinas, etcétera, y hoy día los migrantes están en muchos puestos que los chilenos no quieren. Es necesario. Pero también tiene que ser una migración regulada, porque si no tenemos una migración regulada, vamos a sufrir costos. Hoy día hay una amenaza salvaje que es de los tiempos modernos, que tiene que ver con las tecnologías, etcétera, trabajos que están hoy día quedando fuera por el ingreso de la tecnología, etcétera. Y muchos de nuestros trabajadores, yo converso harto en la semana con centrales de trabajadores, sindicatos, están atemorizados. Y la gran mayoría de ellos dice, y más encima el gobierno ingresa migrante, porque hay un tema todavía cultural en Chile, no valorar el gran aporte que tienen los migrantes. Yo soy de la más hincha de que exista gente que venga a otros países, pero en condiciones humanas, volviendo al tema de los derechos humanos que tú mencionaste, Camila, cuando los pusiste de ejemplo. Yo creo que efectivamente hubo un tema quizás demasiado mediático, pero también es una señal, sobre todo una señal para el norte, donde está pasando esto de que incluso asesinatos en la calle, no sé si han leído los casos que han ocurrido en los últimos tiempos. Sin embargo, es parte de un proceso, yo lo miro así y espero que exista realmente un plan y una ley que permita que las personas se incorporen a nuestra sociedad y sean un aporte. Me extraña lo que tú mencionas, me comprometo yo, aun cuando no es mi ministerio, a averiguarlo porque tenemos una relación muy cercana. Estamos muy preocupados que la gente ojalá ingrese a nuestros programas para que por lo menos tenga una visa temporal o una visa de trabajo. Vamos a ver qué pasa, pero si es así, lo que tú denuncias me parece gravísimo, me parece además inoportuno y además me parece que la API no tiene la capacidad tampoco para visitar a los migrantes en el gran número que son. Lo que sí he visto yo harto, sobre todo en el centro que trabajo ahí, es el comercio callejero. Ahí he visto un accionar de carabineros, qué sé yo, llevándose a la gente, en fin. Pero en domicilio me cuesta creerlo. Ojalá no sea así, porque la migración es un aporte para el país, de todas maneras. Roberto. Aportar solamente alguna idea a este debate está entretenido, que voy un poquito más para atrás porque yo creo que el tema de los delincuentes y el tema de la migración, si bien se cruzan por esta noticia, son cosas que hay que tratar por separado en términos generales. No. En el tema de la migración particularmente, nosotros sentimos que la migración son solamente aquellos que vienen a cumplir aquellas labores que son menores en el país en términos de que son más bajas, tienen menores remuneraciones o que no necesitan una capacidad técnica o profesional más alta. Y yo creo que eso es un error porque, a un ejemplo que siempre pone el senador Montes con respecto a los paneles solares que están ubicados en el norte de Chile, que dice que hubo que contratar ingenieros belgas para que vinieran a crearlo, estimularlo y hacerlo, y cada vez que hay que repararlo hay que llamarlos de nuevo. Entonces, ni siquiera nuestra educación de posgrado es capaz de tener el avance tecnológico o de posgrado, no, de pregrado también. Pregrado. Universidades del norte. Claro, universidades de pregrado que tengan la capacidad tecnológica de nosotros avanzar. Entonces, ahí como que uno entiende. Entonces, pero qué bien recibido ese ingeniero belga, po. Pero ojalá se quede, po. Ojalá nosotros produjéramos un ingeniero que sea capaz de traer estas tecnologías y abaratar los costos. No lo hacemos. Entonces, por un lado, claro, gente que viene a trabajar al campo, que viene a trabajar a La Vega principalmente. La cantidad de venezolanos que yo he visto trabajando Uber es impresionante. Hay que decirlo. Y con todos los problemas de Uber, ¿no? Claro, además. Y profesionales. Profesionales, principalmente. Bueno, porque vienen huyendo de una situación bien espectacular. Bien terrible. Pero también tenemos arquitectos españoles, tenemos una serie de profesionales de la medicina que están entrando y queriendo postular al servicio público y que les va mal en la prueba que nosotros hacemos. Entonces hay un problema bastante más global. Aquí yo creo que hay que reconocer falta de proactividad en el tema migrante de cualquier gobierno. O sea, los proyectos de ley ingresados en el primer gobierno de Piñera era muy malo, no funcionó. El proyecto de ley de migración que tenía que entregar el año pasado jamás ingresó. El que ingresó este año es un poco mejor que el primero del gobierno de Piñera, pero no resuelve el tema de migración, es un proyecto de extranjería solamente, nada más.
Entonces, Un proyecto de controles. Claro, un proyecto de control, pero no habla de la migración definitiva. Lo que está diciendo es proyecto entra, este puede entrar y punto. Además, él evitó hacerlo a través de ley porque sabe que el debate va a durar por lo menos 2 años. Entonces, lo que hizo fue administrar con la potestad reglamentaria, que es la facultad que él tiene como poder ejecutivo de dictar decretos y reglamentos que regulen esto, y es por eso que existe la visa de responsabilidad democrática, o la visa de trabajo, la visa de responsabilidad humanitaria, que tiene un objetivo que son el pueblo haitiano que está llegando. Entonces la mirada tiene que ser un poquito más a largo plazo. Yo creo que no hay que caricaturizarlo solo en aquellos que vienen a trabajar en negro, incluso porque muchos de ellos ni siquiera tienen contrato de trabajo. Entonces, claro, lo que uno puede opinar aquí es decir, pucha, si la persona entra, pero me parece bien que le pidan que no tenga antecedentes penales, me parece muy bien. Pero también yo quiero asegurarme que esa persona tenga acá un contrato de trabajo, no que se preste para los usos de que nuestros nacionales hacen. Porque, o sea, voy a poner un ejemplo brutal, que salió en la televisión además, esto con nacionales nuestros que contratan a haitianos para que vendan Super 8 en las calles y les cortan, como se dice vulgarmente, la cola. O sea, ni siquiera se ganan, que se pagan como 25 pesos por cada Super 8, sin baño, sin ningún tipo de regulación. Eso es un abuso brutal, y eso también debe estar regulado. Pero la inspección o la dirección del trabajo, ¿cuál es su facultad de ahí? Ninguna, porque no hay contrato de trabajo alguno. Entonces también deberíamos inventar algo más global o ocupar la misma potestad reglamentaria para regular esas cosas. Lo que contó Camila, pucha, ojalá que después que termine el programa lo cuente un poco más, porque me parece raro pensando yo en todos los sistemas que hay para evitar que esas cosas ocurran. Particularmente porque también existen ONGs como el Servicio Jesuita Migrante o FES. Claro, Sin Frontera, el Movimiento Sin Frontera. Sí, hay varios a mí lo que me llama más la atención, perdona, de lo que contaba Camila recién, es que si la persona va a regularizar sus papeles, le impidan trabajar mientras llegue esa respuesta. ¿Sí? Eso es muy raro. Eso es lo que a ella le parecía muy raro, Es porque muy me raro. decía, en Camila ese Ríos caso, habla. no me hubiera quedado en mi casa y no hubiera ido a regularizar mi O sea, situación. son los incentivos al revés de un economista. pero además, pensándolo estrictamente en lo jurídico, así, con el poco dato que tú me das, porque uno siempre tiene más antecedentes para dar una opinión completamente cierta, eso vulneraría derechos fundamentales consagrados en nuestro Código del Trabajo. Libertad de contratación, libertad de trabajo, que se respete un contrato de trabajo. Entonces, Sí, bueno, pero es no. raro. También, digamos, la cantidad de derechos fundamentales que se vulneran con los inmigrantes que llegan lo a que trabajar digo a Chile. que de ser son- cierto lo que tú cuentas es gravísimo. Para Sí, decirlo, o sea, sí. para explicarme bien. Sí. Incluso podría haber algún tipo de Sí, pues. extorsión. O sea, es muy delicado porque esto podría ser no una función que el gobierno o las autoridades estén destinadas, sino que grupos que hasta se pueden hacer pasar por policías estén extorsionando personas. Puede ser una cuestión También. muy complicada. Sí, bueno, y qué bueno que tocaron el tema del mundo laboral, porque me parece muy Camila importante Ríos, decir que hay que regular, pero esto sucede cuando los trabajadores dicen tenemos miedo de que llegue más inmigrante a nuestro país. Tiene que ver con las acciones que toman los empleadores. O sea, los empleadores son los que buscan personas que puedan precarizar en el trabajo para pagarle menos, para no cumplir las responsabilidades que tienen en términos de derechos de los trabajadores y un sinfín de cosas, ¿no? Hace unos años, 2 o 3 años, yo estuve en una escuela rural donde los campesinos estaban muy preocupados de la inmigración. Cuando todavía no estaba esto como tanto en los medios de comunicación, estaban muy preocupados porque decía, nosotros sacamos frambuesas en San Fernando, sacamos frambuesas y viene un haitiano y cobra la mitad y de repente ni siquiera le pagan lo que cobra, los ponen en una van y los llevan y los traen, digamos, y nosotros nos quedamos sin trabajo. O si no se quedaban sin trabajo, tenían que aceptar que les pagaran más o menos la disminución. Lo mismo eso. que los haitianos. Sí. Claro, entonces yo creo que es una preocupación que desde trabajadores y trabajadoras viene hace mucho tiempo, pero que tiene que ver más que con ser antimigrante, tiene que ver con cómo se da eso en el mundo laboral, cómo es que los empleadores intentan precarizar Sí, claro. de esa forma el mundo laboral. Eso. Oye, tenemos al ministro Larraín Sí. Hacienda, Ah. prometiendo que la reforma tributaria no pasa de agosto.
Es una promesa que antes de que termine agosto va a estar presentada la reforma tributaria. Tratando de recomponer relaciones con el mundo empresarial, a propósito de que tú lo mencionabas, que está muy fuertemente encontrada en este minuto. Llama la atención de que lo que era el núcleo de los tiempos mejores, digamos, se está transformando en el mayor problema del gobierno. Yo creo que Verónica. Sí, mira, yo creo que había una esperanza desde el empresariado, estamos hablando generalmente de los grandes empresarios, porque hay que separar allí o distinguir, en que iba a haber una reforma tributaria que permitiera bajar impuestos, porque la teoría económica nos muestra en muchos de los países en que los impuestos se bajan, finalmente la recaudación sube por una mayor actividad económica, esa es la teoría. Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? Porque además el gobierno ha dado señales de mantener los impuestos, lo dijo cuando estuvieron en sus encuentros empresariales hace un tiempo en ICARE, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo creo que por allí está este término de pololeo. Yo creo, mira, y lo hablaba hace algunos días con el tema de las grandes reformas. Yo estoy en un ministerio en que estamos llenos de grandes reformas. El gobierno anterior estuvo lleno de grandes reformas, ¿cierto? Que nos ocuparon toda la agenda. Y yo creo que allí hay un error de diseño. Tenemos que ir alcanzando objetivos más bien pequeños para ir mejorando ciertos aspectos de la sociedad, pero si nos enfrascamos, y yo creo que por allí está el temor de los empresarios en una gran reforma tributaria, nuevamente cuando recién estamos inaugurando una reforma que lleva ¿cuánto? La última reforma tributaria, ni 2 años, ¿cierto? Claro, con más de todavía no está totalmente en régimen. Y con más de 200 indicaciones nuevas. Entonces, yo creo, si ustedes conversaran con los contadores, con los que están detrás, ¿cierto? Haciendo la pega, te dirían, pero otra vez, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, porque cualquier empresario, la única buena noticia que recibiría, al igual que nosotros los trabajadores, sería o el aumento de sueldo o la rebaja de impuestos, ¿cierto? Es como las dos monedas de cambio que más les gusta a los dos sectores. Entonces, yo creo que más que nada, Felipe, el enojo, la molestia, lo que yo he escuchado es que todavía estamos en régimen, en una reforma que le costó al Estado carísimo, porque no ha logrado el efecto fundamental que tiene toda reforma tributaria, que es recaudar más, incentivar mayor emprendimiento, ¿cierto? Muy por el contrario, uno ha visto los indicadores de caídas de formación de empresas en forma bastante preocupante, que obviamente parte de eso se explica por la tecnología, etcétera, pero también por las malas políticas que el Estado finalmente implementa. Entonces, en ese sentido, yo creo que la luna de miel está terminando. Ahora yo reconozco en el ministro Larraín, el ministro de Hacienda, que tiene un gran manejo, él ya fue ministro, y yo creo que va a lograr los consensos que se requieren. Don Roberto. Yo creo que hay un plan medio siniestro, voy a tirar una tesis conspirativa. A ver. Esas son entretenidas, ¿verdad? Apaguemos la luz. No, bueno, en primer lugar, solamente hacer una salvedad antes de irme con la tesis. Yo creo que lo tributario, lo del fisco, lo que tiene que ver con nuestro erario público, tiene que ver con la igualdad y la equidad. Desde ese punto de vista, sin mayor o menor implemento, puede ser importante en términos de trabajo, pero si esas lucas son bien invertidas, producen mayor equidad, y eso es la principal herramienta que tienen todos los gobiernos para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que el reducir nuestro índice Gini, en virtud de la reforma tributaria, ha sido muy bueno, y eso está ocurriendo. Entonces yo diría que no es una mala reforma. Eso va a hablar. Pero ahora voy con la tesis, que es lo que me interesa. Hoy día, uno es cosa de ver los medios de comunicación del gran empresariado, porque hay que distinguir si es cierto. Son los grandes empresarios los que están molestos. Y estos grandes empresarios están diciendo, pucha, a mí me están cobrando más. Pero hay un lugar donde el Estado no está sacando dinero. ¿Cómo compenso eso? Porque lo han dicho en todas partes. Pongamos el impuesto a Spotify, pongamos el impuesto a Uber, pongamos el impuesto a Netflix, pongamos el impuesto a todas las plataformas que hoy día no están pagando. Y eso en definitiva es decir, bien, rebájame a mí y cóbrale más a ellos, que generalmente son empresas extranjeras, entonces más encima son capitales extranjeros que están siendo beneficiados por la falta de regulación de estas materias. Entonces, cambiemos un poco el régimen, ya el Estado sigue necesitando 100 pesos, bueno, rebájame 5.000, pero cóbrale 5 a ellos. Pero esto es una teoría falsa, porque al final el que va a terminar pagando el Spotify más caro, el Netflix más caro o cualquier plataforma más cara, son los ciudadanos una vez más.
Entonces, es tramposo tirarla para allá. Yo creo que por ahí va un poco la reforma que va a salir. Va a decir, mira, vamos a compensar esto cobrándole estas grandes empresas internacionales, que al final no nos van a pagar las grandes empresas internacionales, las vamos a pagar nosotros. Yo creo que por ahí va un poco este manejo. Lo digo solamente en la interpretación de la comunicación que tiene principalmente el Mercurio y la Tercera. Porque ellos han metido muy fuerte ese debate en el tema tributario. Entonces, a mí me parece raro. ¿Camila? Camila Ríos. Sí, bueno, yo tengo otra teoría conspirativa. Ay, no. Dale. Y es la última, porque ya se nos acaba el tiempo. No, mira, yo creo que la principal promesa de este gobierno fue mayor crecimiento y mayor creación de empleo y mayor salario, por ende. Y ninguna de esas promesas se ha podido cumplir. Cuando uno mira las cifras, uno dice así como... Había una discusión, no es que el presupuesto, no es que la cifra, no es que el crecimiento, pero la verdad es que uno ve las cifras, por ejemplo, de empleo, y la verdad es que el empleo que ha crecido es el empleo por cuenta propia, independiente. Uno le pregunta a la gente y se da cuenta que está sin trabajo, tuvo que emprender, por decirlo de alguna forma, pero su emprendimiento es que hace torta, hace pasteles y los vende afuera del colegio. De ese tipo. Entonces, bueno, yo creo que hoy día el gobierno está muy preocupado por eso, porque esa fue su principal eslogan de campaña. Bueno, eslogan es su principal propuesta de campaña. Y ninguna de esas cosas se ha cumplido. Yo creo que ellos están preocupados por eso, sumado a la presión del gran empresariado de que... no manejo con exactitud, pero he leído, por ejemplo, columnas que dicen que hoy día con la implementación de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, ellos empezarían a pagar este año una tasa de impuesto mayor. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno está ahí como entre que tiene la presión de la ciudadanía de que no pasa ni lo uno ni lo otro, y la presión del empresariado en este tema de la tributación, y yo creo que por eso a ellos los apura sacar una reforma tributaria que pueda más o menos dar la impresión comunicacional de que algo se está haciendo respecto a ese tema. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que cuando se propone de que se dice así como, bueno, es que Uber no paga impuestos, es que Spotify, bueno, y todas las plataformas virtuales, ¿cierto?, más tecnológicas, al final sería cargarle ese impuesto a la clase media. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero los impuestos siempre los han pagado los consumidores. Sí. Oye, yo te quería comentar dos cosas cortitas solamente. Un minuto nos queda. ¿Cuántos chilenos pagamos impuestos? ¿Saben cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje pagamos de impuestos? ¿Cuántas personas en Chile pagan impuestos? Los menos. Personas pocas. Muy pocas. Las personas pagamos muy pocos impuestos, y eso es parte también del problema, que tenemos poca conciencia. Pero ¿y el IVA? Pero eso es un impuesto no de las personas. Estamos hablando cuánto por nuestros ingresos pagamos impuestos. No, absolutamente directamente afecta la billetera de las personas. Muy poco. Y segundo, no tenemos franquicias relacionadas que en otros países sí existen, como por ejemplo el pago de la vivienda, donde podamos tener rebaja por la educación de los hijos, etcétera. O sea, yo creo que la estructura de cómo está conformada la malla de impuestos en Chile, yo creo que es uno de sus grandes problemas. Para otro programa. Nos tenemos que ya ir. Muchas gracias de nuevo, Verónica Garrido, fundadora y dirigente de Evópoli. Muchas gracias, Camila Ríos, dirigente de Partido Poder. Muchas gracias, don Roberto Santa Cruz, abogado social. Muy agradable como siempre. Siempre un gusto conversar con ustedes. Gracias por su compañía. Le agradezco a todo el equipo que hace posible, tanto en radio como en el streaming, que esto usted lo pueda escuchar y ver. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Buenas tardes.